hermanos, un gusto verlos, de verdad, estar aquí. Los que ya pudieron estar aquí en la casa de Dios y por los que están en casa, pues ahí están atentos también a las transmisiones que hemos estado llevando a cabo, todos los estudios, los mensajes, pues es para la gloria de Dios, es para el fortalecimiento de cada uno de nosotros. Pues qué bueno, y Dios, a pesar de todas las cosas que está sucediendo, Él seguirá siendo bueno, y nosotros tenemos que permanecer con la fe que Dios nos ha puesto en nuestros corazones, seguir adelante y no desfallecer. Pues hoy, pues como se ha mencionado, pues estas clases, ustedes saben de que son extensas, pero con todas esas cosas lo vamos a hacer de la mejor manera y de lo más conciso que se pueda, algo, un síntesis de lo que realmente nos ayude, nos nutra, nos fortaleza, ¿verdad? Bien, entonces pues saludos a todos, y quiero tal vez pedirle al pastor al final en su oración que ore por mi familia. Una vez más están en luto, una de mis tías falleció esta antier, así que pues pido fortaleza por mi mamá. Si mi abuelita, que tiene casi 90 años y está enferma, entonces si muere su hija, pues necesitan fortaleza, y pues como dicen, orar unos por los otros. Así que pido de sus oraciones a todos los que están aquí y los que están en casa, que oren por mi familia. Bien, vamos a seguir. Abra su libro. Ya estamos en el estudio número, a ver, para los que van siguiendo el estudio, ¿alguien me puede decir qué número ya vamos? Ya estamos en el estudio número 21. El estudio número 21, si trae usted su libro, y si no tiene, pues quiero que abra su Biblia, le pido, en Habacuc capítulo 3, los versículos 1, 2, 16 al 19. Habacuc 3, 1, 2, 16 al 19. Ahí vamos a desarrollar el estudio de esta mañana, y vamos a ir a leer la palabra de Dios conforme está en nuestro libro. Después de esto vamos a pedir en oración para que Dios sea la que nos ayude a entender su palabra. Se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así, Habacuc 3:1. Vamos a hacerlo, voy a leerlo, usted síguelo con su vista. Oración del profeta Habacuc sobre el Sigionot. Dice el versículo 2: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos hazla conocer. En la ira acuérdate de la misericordia. Versículo 3: Dios vendrá de Temán, y el santo desde el monte de Parán. Será su gloria, cubrió los cielos, y la tierra se llenó de su alabanza. 4. Y el resplandor fue como la luz, los rayos brillantes salían de su mano, y allí estaba escondida su poder. 16. Oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios, pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí estremecí. Y si bien estaré, quiero, en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadió con sus tropas. Versículo 17. Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada,
no haya vacas en los corrales. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Versículo 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Vamos a orar. Incline su rostro. Padre, te doy gracias en esta mañana porque has sido bueno con nosotros. Una vez más estás aquí y está aquí tu pueblo. Nos has permitido que esta mañana nos congreguemos, leamos, escuchemos atento tu palabra, pero pedimos la dirección de tu Espíritu Santo para que Él sea la que tome control, Señor, de nuestras vidas, tome control de este lugar, seas que tú tomes control, Señor, todo, para que de esa manera podamos concentrarnos, podemos entender lo que tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor, en medio de esta adversidad. Ayúdanos, fortalezcanos, Señor, en situaciones críticas, difíciles en las cuales estamos viviendo. Gracias te doy porque aún así estamos de pie, aún así, Señor, estamos aquí, Señor, en las cosas donde debemos estar. Gracias porque tú nos fortalezcas. Te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. El tema de esta clase dice fe en medio de la adversidad. Fe en medio de la adversidad. Sabemos muy bien qué es la fe. Y si le pregunto, usted va a contestar, se va a ir rápidamente a donde está escrito, ¿verdad? Hebreos, donde nos dice que la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Así lo define la fe en Hebreos, ¿verdad? Pero fe en medio de la adversidad, así es el tema, ¿verdad? Las adversidades son diversas. No podemos decir que las adversidades solamente cuando hay problemas familiares o nacionales, mundiales. Las adversidades vienen, ¿verdad?, de diferentes maneras. Y yo creo que en estos tiempos que estamos viviendo también estamos en una situación adversa, porque hay una crisis mundial y eso no es un desastre natural, pero es una pandemia mundial que se ha desatado y eso nos ha tenido, como ahora que vemos la situación se maneja diferente. La situación ha cambiado mucho. ¿Por qué? Por esta emergencia, porque estas adversidades, ¿verdad?, que estamos viviendo. La pregunta sería, ¿cuántas adversidades más vendrán? ¿Cuántas adversidades la hemos librado? ¿Y cuántas, verdad? Estamos analizando, estamos siendo fortalecidos con todas esas adversidades, porque las adversidades sirven para que nosotros seamos fortalecidos, que nuestra fe prevalezca y nuestra fe se ponga más fuerte en medio de la adversidad. Porque nosotros vamos a ser probados por todas aquellas cosas que suceden, ¿verdad?, en medio de nosotros. Por eso este tema, fe en medio de la adversidad, está basado, ¿verdad?, en Habacuc. Para los que están llegando, abra su Biblia en Habacuc capítulo 3, versículo 1 y 2. Los versículos 16 al 19. Lo vamos a desarrollar de una manera rápida, así para que podamos entender y podamos disfrutar esta palabra. Como primer punto de nuestra clase dice una oración conmovedora. Habacuc 3, 1 y 2. Leamos lo que dice este pasaje. Si ya está ahí, quiero que leamos juntos los pasajes que he mencionado. Habacuc capítulo 3, versículo 1, y leamos los versículos 2 también. Amén. Dice así todos juntos:
Oración del profeta Habacuc sobre Sigionot. Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Amén. Hasta ahí. Habacuc, ¿verdad? Es el ministro en los tiempos de gran adversidad. ¿Cuáles son las adversidades en las que estaba viviendo Habacuc? Él ministró en esos tiempos difíciles, ¿verdad? Pero aquí las adversidades que se está refiriendo, como dice, en medio de los tiempos, son adversidades, no eran personales. Esas adversidades no eran familiares, sino que esa adversidad que se refiere a Habacuc es una adversidad nacional, todo su país, todo el país de Judá. Entonces, aquí algunos lo definen como Habacuc, como el profeta que simboliza su nombre como luchador, porque lucha contra Dios a favor de su pueblo. Lucha contra Dios pidiendo en oración para que Dios intervenga, para que Dios haga algo por lo que está viviendo, lo que está pasando en Judá. Y por eso lo dicen así, de esa manera, que Habacuc fue un gran luchador, un profeta que lucha contra Dios, así como Job también luchó contra Dios para que Dios manifestara su bendición, y de esa manera también Habacuc lucha contra Dios, pidiendo en oración que Dios intervenga por su pueblo. Así como en estos tiempos los presidentes, los gobiernos han luchado, ¿verdad? Han pedido a Dios, han pedido a la nación para que Dios intervenga en esta situación, para que Dios haga algo, para que Dios sane esta nación, para que Dios quite la enfermedad, para que Dios intervenga, porque solamente ahí está la solución. Amén. Así Habacuc también lucha contra Dios en oración, pide por su pueblo para que Dios intervenga. Y así como estamos pidiendo a Dios hoy en esta mañana, como les he dicho, pedir por la familia para que Dios le dé fortaleza. Bien, en esos tiempos, ¿qué estaba sucediendo en los tiempos de Habacuc? Hemos estudiado las profecías de Nahum, Jonás, todas esas las profecías de los profetas menores, ¿verdad? Y hemos visto los estudios, los que están siguiendo conforme va la secuencia del estudio, ya estudiamos la profecía cuando profetizó Jonás a la ciudad de Nínive, y después de que Jonás al fin de cuentas llegó a Nínive a predicar, se convirtió toda una ciudad, la ciudad capital, ¿verdad?, que es Nínive, una ciudad poderosa, se convirtió en su totalidad. Pero ¿qué pasó después de haberse convertido esa ciudad? Dios lo vio, Dios no destruyó, como había dicho que en 40 días lo iba a destruir, no lo destruyó. Pero pasó el tiempo que se volvieron en las mismas, regresaron a la idolatría, regresaron a esas cosas que estaban haciendo, maldades, ¿verdad? Todas aquellas cosas que antes lo hacían regresaron, y por eso Nahum volvió a profetizar la destrucción total de Nínive, la capital del imperio asirio. Esto sucedió, ya no fue perdonado, ahora sí, el imperio asirio, ya no tuvieron la segunda oportunidad. Dios cumplió su palabra, lo destruyó, levantó otro imperio, el imperio caldeo de los babilonios, lo levantó, y él fue las que ya destruyó por completo todo el imperio de Asirio, que viene siendo la capital de Nínive. Bien, eso sucedió en los años 612 antes de Cristo, cuando ya de plano
el imperio fue desterrado. Pero después de esto, se levantó la nueva potencia mundial que viene siendo Babilonia. Babilonia pues creció fuerte, y eso pues también arrasó con todos los otros pueblos, incluyendo a Judá, y terminó entonces llevando a los que quedaron vivos del pueblo de Dios, Judá, a Babilonia. Fueron llevados ahí, deportados en Babilonia. Entonces, todo esto sucedió, ¿verdad?, en esos años de 1587, y todo este contexto histórico que estoy mencionando es la situación, entonces, cómo quedó Judá después de eso. Entonces, Habacuc, ¿verdad?, mira la situación, cómo quedó el país. Vinieron los babilónicos y los llevó, destruyeron toda la ciudad, hicieron todo. Entonces se imaginan cómo se ve una ciudad destruida, cómo se ve los sembradíos, cómo se ve las ovejas, los animales, cómo se ve la población, cómo se ve la ciudad. Eso es lo que está mirando Habacuc. En su oración, entonces, en medio de esos tiempos, está luchando contra Dios, pidiéndole que Dios intervenga, que tenga misericordia de su pueblo, que haga algo. Y es como he dicho, cuando miramos la situación, la adversidad dura, nos vamos a ir pidiendo auxilio, pidiendo misericordia a Dios que haga algo. Ya es mucho lo que está pasando. Pero, ¿cuál es el problema? ¿Por qué Dios permite todas esas cosas? Porque realmente, ¿cuál es el asunto que le preocupaba el profeta Habacuc? ¿Qué está pasando ahí? Pues había, como hemos dicho, asuntos como de violencia, todo lo que estaba sucediendo, la iniquidad, la destrucción, los pleitos, contiendas, injusticias. Todas esas cosas es la que estaba sucediendo, y no podía entender que cómo es que Dios no interviene en eso. Por eso le está pidiendo a Dios. Pastor, vamos a escuchar el comentario del pastor en este momento. Quiero aclarar, en la palabra Habacuc contiende o está contra Dios, porque estamos viviendo algo similar cuando el pueblo se levanta contra las autoridades. Pero ¿qué diferencia podemos hacer aquí? ¿Quién puede contender contra Dios? ¿Quién le puede hacer daño? Y aquí vemos que se atreven a hacerle daño a las autoridades, los llevan. Entonces, esta es una enseñanza que podemos traer a nuestro tiempo, que podemos no estar de acuerdo en lo que está pasando, pero no herir, no golpear, no destruir. ¿Se imagina? Él no está a gusto con lo que está pasando. Por eso le dice: aviva tu obra, aviva lo bueno que haces con tu pueblo. Él reclama lo bueno y ya no quiere ver la maldad, la destrucción, pero no se pone a destruir, a hacer cosas que no convienen delante de Dios. Amén. Esa es la diferencia. Gracias, pastor. Bueno, eso es lo que estamos viendo hoy en día, que hay tanta violencia, tanta injusticia. Esas cosas, pues, tal vez, como nos dicen, ¿por qué Dios permite todas esas cosas? Pero realmente Dios permite las cosas por un propósito. Pero aún así, estamos aquí, los que realmente creemos en Cristo, tenemos que prevalecer en medio de esa adversidad. Y por eso aquí los grandes intérpretes, ¿verdad?, bíblicos sugieren a estos males que le está causando al pueblo de Dios, a Judá, que si son ocasionados por los extranjeros, por los invasores,
¿De dónde surge? ¿Cuál es la razón principal por qué Dios está, como dice, permitiendo que el pueblo de Dios esté pasando por estas adversidades? ¿Será, le echamos la culpa a los otros países? ¿Le echamos la culpa al gobierno? ¿A quién le echamos la culpa? Porque si empezamos a buscar culpables, sí, luego justificamos los hechos, justificamos los actos, buscamos quiénes son los culpables. Pero realmente los culpables no son las fuerzas extranjeras. Los culpables son el mismo pueblo por haber abandonado las leyes de Dios, por haber dado la espalda a Dios. Se había olvidado de lo bueno que había sido Dios. Y por eso mismo Dios entonces se encarga de acomodar las cosas y permite que sucedan las cosas para que se dieran cuenta que hay un Dios en medio de todo ello. Los versículos 1 del capítulo 1 al 6 de Habacuc, pues ahí es donde contesta las preguntas. Ahí podemos ver entonces la respuesta de Dios, y en el versículo 6 dice así: porque he aquí yo levanto a los caldeos, nación cruel, presurosa, que camina por la anchura de la tierra para poseer las moradas ajenas. ¿Quién lo levantó? Los caldeos, como una potencia mundial. Dice, porque he aquí yo levanto, dice, a los caldeos, nación cruel, presurosa. Es Dios la que levantó. Dios permite una potencia mundial, un país poderoso. Dios lo levanta. Y Dios mismo usa ese país o esa nación para destruir a otra nación, para darle su merecido al otro que también necesita corrección. Y por eso aquí está la respuesta, la pregunta: ¿por qué? Dios mismo permite que suceden las cosas, usa las cosas. ¿Quién le puede impedir? ¿Quién le puede decir no hagas eso? Es Dios y hace lo que Él hace. Entonces los únicos responsables de esa situación es el mismo pueblo que se había olvidado de dónde Dios los había sacado. Y por eso a veces a nosotros también, cuando queremos buscar culpables, ¿por qué estamos viviendo? ¿Por qué así? ¿Por qué lo otro? Debemos ver dónde hemos caído, dónde Dios nos ha sacado y dónde estamos ahora. Y necesitamos entender que lo que está haciendo Dios, hay que ver el lado amable a todas las cosas. Y nos ayuda entonces a analizar y reconocer y mejorar en ciertas áreas de nuestras vidas. Entonces, así estaba la situación. Por eso Habacuc, ¿verdad?, lo describen así, de esa manera, como luchador, que está luchando contra Dios, pidiendo por su pueblo que haga algo para que así, de esa manera, puedan Dios tener misericordia. Los que confían en el Señor, ¿verdad?, todos nosotros confiamos en Dios. Sabemos que Dios es el que tiene control absoluto de las cosas. Nadie, ¿verdad?, nadie puede morir si Dios no lo permite. Aunque tengas el virus, pero si Dios no así lo quiere, no va a pasar nada. Aunque te cuides, aunque te pongas todo lo que te pongas, pero si Dios así lo determina que vas a terminar, así va a suceder. Entonces Dios es el que tiene control de todas las cosas en medio de lo que está pasando, en medio de la adversidad, sea cual sea. Pero es lo que está diciendo aquí, lo que mencionó hace rato el pastor. En medio de los tiempos, hazla conocer, ¿verdad? En medio de los tiempos, dice, aviva tu obra en medio de esto. Aviva. ¿Qué quiere decir avivar?
en medio de los tiempos, en medio de la adversidad que tiene uno que avivar. Aquí lo que me llama mucho la atención así es que Habacuc no pide a que quite o elimine, sino que aviva. O sea, que ahí permanezca, sé fuerte, lucha, que vas a poder. Es luchar, estar ahí, en medio de eso. Pero regularmente nosotros en nuestra oración es que si tenemos dolor de cabeza, lo que queremos es tomar una pastillita para que ya se quite. Queremos que se quite la enfermedad, que se quite todo rápido. Pero aquí Dios dice pedirle fortaleza, que avive, que estemos ahí en medio de esa adversidad. Eso es porque tiene un propósito todas las cosas. Entonces el justo por la fe vivirá. Así lo dice el capítulo 2, versículo 4. Dice, he aquí, dice, que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. Por la fe vivirá. Bueno, ahí vamos a hablar un poquito de nuestra fe. De que nosotros por la fe vivimos, el justo por la fe vive. Nos conducimos por la fe. Nos conducimos no por lo que vemos, sino por lo que creemos, ¿verdad? Como dice que la fe es la certeza, es la convicción de lo que no se ve. Y lo creemos así. Pero así en medio de la adversidad tenemos que confiar en Dios y creer en Dios de que todo va a estar bien. Como dijo Pablo, tenemos que tener, para mí el vivir es Cristo, si el morir es ganancia para mí. Entonces, ¿cuál es el temor? ¿Dónde queda el temor? ¿Dónde queda el lado de que tenemos que estar firmes en medio de la adversidad? Esto es entonces lo que está diciendo el profeta aquí. Que el justo, ¿verdad?, tiene que sostenerse por medio de su fe, porque confía en Dios. Y nosotros, yo creo que estamos en esta mañana porque sí hay gente, ¿verdad?, que no quiere salir, que no quiere, ¿cómo se dice? Tienen miedo de estar en reuniones. ¿Por qué? Porque puede que se contagie. Pero yo creo que ustedes que están en esta mañana, aunque no estamos aquí llenos, pero su fe es la que ha permitido, ha traído en medio de la adversidad. Voy a glorificar a mi Dios. En medio de la adversidad estoy ahí sirviendo a mi Dios. En medio de todas esas cosas quiero estar ahí. Pero tampoco olvidemos y hagamos un lado las ¿cómo se dice?, las medidas que nos han impuesto, ¿verdad? Tenemos que tomar en cuenta, pero tenemos que permanecer con esa fe que nos ayude a caminar día con día. Entonces, en medio de esta vida, este tiempo que estamos viviendo de corrupción, de violencia, tenemos entonces que seguir, que la obra avive. Ahora, le pregunto, obviamente, que quisiéramos que ahora haya la misma libertad como antes. Pero bien claro dice la Biblia que los tiempos van a ser cada vez más difíciles. Y ya la estamos viendo. Ya la estamos viendo, que ahora son medidas que tenemos. Tal vez no nos guste usar la mascarilla. A mí no me gusta, ¿ya? Me incomoda en el trabajo, lo que hacemos. De repente como que ya llega al punto de que ya me la quito, ¿verdad? Pero son medidas que tenemos que atacar, pero aunque no nos guste, pero ya estamos viviendo en esos tiempos. Entonces tenemos que seguir adelante, pidiendo, dice el inciso B, dice pidiendo misericordia en medio de la ira. El versículo 2 de la última parte dice: en medio de los tiempos hazla conocer, en la ira acuérdate de la misericordia. Acuérdate de la misericordia. Lo único que pedimos a Dios
es de que nos dé fortaleza para soportar. Y pedirle misericordia, porque vivimos por la pura misericordia de Dios. Nadie puede decir, pues yo amanecí esta mañana porque soy muy fuerte. No, nos equivocamos y pensamos, estamos aquí de pies por la misericordia de Dios, y gracias a la misericordia de Dios es que estamos de pie y estamos juntos una vez más. Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana, pero aquí Habacuc está pidiendo misericordia en medio de estos tiempos, en medio de la ira de Dios. Ya vemos que levantó a los caldeos, los destruyó a su pueblo. En medio de esa ira pide misericordia, que se acuerde Dios, ¿verdad?, de su pueblo. Y nosotros, ¿verdad?, aquí podemos ver que el profeta, ¿verdad?, habla primero de haber oído la palabra de Jehová. Dice el versículo 2, dice: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Había oído la palabra de Jehová, Habacuc, la voz de Dios. Había oído la palabra. Cuando oímos la palabra de Dios, ¿verdad?, sucede cosas, ¿verdad?, en nuestras vidas. Pero cuando no la oímos, entonces nunca nos vamos a enterar de lo que va a suceder. Tenemos que oír la palabra, así como oyó la palabra. Dios le reveló a Habacuc lo que va a suceder. Lo que va a suceder, entonces no lo está agarrando de sorpresa. Pero para los que no han oído la palabra de Dios, se asustan, están temerosos. ¿Por qué? Porque no entienden lo que está pasando. Pero nosotros que hemos oído la palabra de Dios, entendemos por qué está sucediendo las cosas. Entendemos por qué Dios hace las cosas. Entonces, la voz de Dios produce en nosotros temor a Jehová. ¿Por qué? Porque Dios nos habla y nos hace ver las cosas. Dios nos muestra lo que está pasando, así como podemos mencionar algunos ejemplos. Cuando Adán, ¿verdad?, cuando le preguntaron a Adán de dónde estaba, qué había hecho, ¿qué hizo Adán? ¿Tuvo qué? Tuvo miedo, se escondió. ¿Por qué? Por la voz de Dios. Y cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, pues nos debe causar no miedo, pero temor a Él, porque Él es la que nos está viendo, es el que tiene control de todas las cosas. Eso es lo que el profeta había escuchado, la voz de Dios. Pero ¿qué es lo que le está diciendo? Le está mostrando lo que le viene a suceder, lo que ya está próximo por suceder a su pueblo. Eso es lo que Dios, lo que había escuchado Habacuc. Pero en medio de esto, dice, la obra de Dios se hicieron conocer, ¿verdad? Y por eso está pidiendo misericordia. Podemos ver aquí en este pasaje, dice, hazla conocer, dice, acuérdate de la misericordia, acuérdate de la misericordia. Y hoy pues tenemos que también pedirle de esa manera una oración que se acuerda, que Dios tenga misericordia para todos y cada uno de nosotros, y para los que están realmente convaleciendo por algún dolor, por alguna enfermedad, ¿verdad? Necesitamos orar, pedir por ellos para que Dios les dé fortaleza. El punto número 2 de nuestra clase dice así: situación amenazante. Inciso A dice con tropas invasoras. Eso lo vemos ya pasando en el versículo 16 del capítulo 3. Dice así, el versículo 16. Lo leemos juntos. Los que traen su Biblia, dice así: oí y se conmovieron mis entrañas, a la voz temblaron mis labios.
Pudrición entró en mis huesos, y dentro de mí me entremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo al que lo invadirá con sus tropas. Este es el versículo en la cual, ¿qué es lo que oyó Habacuc? Las palabras de Dios. Aquí en este versículo 3, ¿verdad?, al 5, nos recuerda, ¿verdad?, lo que va a suceder. Oí, dice, oí, y se conmovieron mis entrañas. Qué situación, qué difícil es para el profeta, ¿verdad?, al escuchar la voz de Dios, al revelarle todo lo que iba a suceder, lo que estaba a punto de suceder. ¿Qué es lo que estaba a punto de suceder? Lo termina diciendo el versículo 16 al último: cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. O sea, cuando empieza a entrar las tropas, las fuerzas armadas de los caldeos, de los babilónicos, cuando empieza a entrar, entonces, para destruir la ciudad, para destruir el pueblo de Dios, Judá, eso es lo que está viendo, lo que había escuchado el profeta Habacuc. Pero ¿qué le causó al profeta Habacuc? Es como que si usted supiera, Dios le revela lo que va a pasar muy pronto, ¿verdad? ¿Qué le causaría a usted? Aquí el profeta le causó, dice, se conmovieron mis entrañas. O sea, fue algo que le causó un profundo dolor, un profundo sentir de quisiera tal vez que no sucediera, quisiera tal vez poder hacer algo, pero Dios lo había determinado que tenía que suceder así. Y por eso dice, a la voz temblaron mis labios, al grado de que se empezó a temblar sus labios por lo que había escuchado de parte de Dios. Pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me entremecí. O sea, ¿se imaginan cómo el profeta se sintió con lo que menciona, lo que le causó a su cuerpo, sus labios, sus entrañas, sus huesos? Se entremeció. Todo eso es por lo que le va a suceder a su pueblo. ¿Por qué? Porque va a entrar las tropas para invadir, va a entrar esas fuerzas armadas para acabar, para arrasar con todo su pueblo. Pero aún así termina diciendo que tiene que, esa es la situación, esa es la adversidad que está dentro del pueblo de Dios. Es una situación difícil. Tal vez no como la que estamos viviendo, pero es tan difícil esa situación. Pero en medio de esa adversidad dice, si bien estaré quieto en el día de la angustia. Esa es la parte que tal vez debemos de tomar. Estaré, dice, quieto. Estaré quieto en el día de la angustia. O sea que su fe, dice, estaré quieto en el día de la angustia. Porque va a traer mucha angustia. Le causó dolor, le causó sufrimiento al escuchar lo que va a pasar. Pero afirma que estaré quieto. Quiere decir que no va a estar con ese miedo, con ese temor, sino que va a tener esa calma, esa paz. Venga lo que venga, estaré quieto. ¿Por qué? Porque estoy en las manos de Dios. Así debemos de pensar. Venga lo que venga, estaré quieto. Tengo a Dios, Él es mi fortaleza, Él es mi ayudador. Él es quien me va a dar las fuerzas para salir, me va a ayudar en esos tiempos. Estaré quieto en ese día, en esa angustia. Aunque vamos a ver situaciones desastrosas, pero yo estaré quieto. Porque mi Dios es la que me va a levantar, es la que me va a motivar, la que me va a animar, me va a sanar, me va a sacar adelante.
Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. Porque Jesús mismo dijo que bienaventurados, ¿verdad? Los que realmente estamos en Dios, lo dice, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Pero también lo declara así también para los que no están con Dios. Ay, dice, ay de ti, dice, Corazín, ay de ti, Betsaida. Así o sea, los que no están con Dios le dicen pobre, pero nosotros somos bienaventurados. Somos bienaventurados porque estamos en las manos de Dios. Porque Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Él es que está siempre y no nos abandona. Él es el que nos fortalezca, nos da las fuerzas. Pero para los que no están con Dios, como lo dicen, ay de ellos. En un término, como dicen, pobrecitos, porque se van, si se mueren, se van al infierno. Pero nosotros, si nos morimos en la lucha, si nos morimos en Cristo, tenemos vida eterna. Eso es lo que está diciendo aquí el profeta. El inciso B dice, trayendo desolación. En los versículos 17 de este capítulo, hemos visto, ¿verdad?, que se mantiene firme en la angustia. Pero el versículo 17 dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, así lo dice, con todo yo me alegraré en Jehová. Wow, eso es lo que realmente la fe, ¿verdad? La fe que mueve todo eso. Lo determina qué es lo que va a pasar. Aquí habla, ahora podemos ver que se enfoca, ¿verdad?, ahora en la agricultura, en el sostenimiento del pueblo de Israel. ¿De qué se sostenían? De los frutales, de los sembrados, de los rebaños. Son esos, ¿cómo se llama? Lo esencial de la vida de la gente en el campo. ¿De qué se sostiene la vida en el campo? ¿De qué comen los que viven en el campo? De la agricultura, de la siembra, de los rebaños. Pero aquí dice que esa gente que va a invadir, la gente que va a entrar a destruir, también van a destruir los sembradíos, van a destruir también los plantíos, van a destruir también las ovejas, van a destruir todos los árboles frutales. Y quiere decir, ¿cómo va a comer la gente? ¿Cómo va a comer su pueblo si van a arrasar con todo ello? No solamente va a destruir la ciudad, no solamente va a destruir la gente, la población, sino que va a venir a destruir también los sembradíos, las ovejas, los animales, todo. Entonces es el alimento esencial de la gente. Es como el día de hoy, cuando se empieza la situación, nosotros que estamos en la ciudad, se va a acabar la comida. Es ahí donde se pone más difícil, porque no nos va a llegar la comida. ¿Por qué? Porque destruyeron los sembradíos. En la agricultura no está produciendo, la ganadería no está produciendo. Todo ello tiene que producir para que nos llegue alimento a nosotros. Entonces aquí es lo que está diciendo. Con todo ello, dice, con todo ello, yo me alegraré en Jehová. Porque usted dice, se va a acabar eso. No va a haber ovejas para comer, no va a haber frutales, no va a haber vid, no va a haber todo eso. Pero con todo ello, yo me alegraré en Jehová. Esa es la confianza. Eso es realmente la fe de un justo, que, como dice, el justo por la fe vivirá. ¿Cómo es posible, verdad, de que ya se pueden ver por qué
le dolió al profeta esa situación que iba a suceder, porque iba a acabar, iba a entrar las tropas a destruir, una destrucción, ¿verdad? Con toda la población, con toda la ciudad y con todos los sembradíos, con todo lo que habían sembrado, se iban a quedar sin comer. Con todo yo me alegraré, dice Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, en mis alturas me hace andar. Se concentra entonces a decir de que mi Dios es mi salvación. En Él me gozaré, dice, en Él me gozaré. Ahora aquí la palabra gozaré es que realmente habla de felicidad o de paz. Porque la felicidad se acaba, pero la paz permanece. Se goza en la salvación, dice. Ahora, la situación, las circunstancias, mejor dicho, ¿eso determina nuestra paz? ¿La situación determina nuestra paz? Si tu paz es dependiendo a las circunstancias en las cuales vives, y cuando se acabe la buena vida, entonces se acaba tu paz. Pero si tu paz no determina las circunstancias en cómo nosotros vivimos, entonces se acaba la comida, se acaba todo eso, entonces, como dice el profeta, con todo ello yo me alegraré. No voy a tener problemas. ¿Por qué? Porque mi felicidad, mi gozo, no depende de las circunstancias, depende de Dios. Y Dios te va a dar paz en medio de las circunstancias. Entonces, así como dice, el justo por la fe vivirá. Venga lo que venga, yo me mantendré. ¿Por qué? Dice, porque me gozaré en Dios de mi salvación. Me voy a gozar en Dios, porque es el que alimenta a cada uno de nosotros. ¿De dónde? ¿De dónde huiré de tu presencia? Dice. ¿De dónde más vamos a ir? Sino en el Dios de nuestra salvación que nos ha puesto en nosotros. Ahí debemos estar. Dice, Jehová el Señor es mi fortaleza. Es el que nos va a dar las fuerzas. Si no vamos a comer, Él nos va a sostener. Y si nos va a dar de comer, Él va a proveer. Y si no necesitamos sanidad, Él nos va a sanar. Entonces, ¿de quién? ¿De qué vamos a temer? ¿De qué vamos a preocuparnos? Si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Pero no podemos evitar como algunos piensan. Algunos piensan, esto es una herejía. Muchos dicen de que nosotros, pues, como los que estamos en Cristo, pues no pasamos ya adversidades. Siempre pensamos que solamente todo nos va a suceder lo bueno, y cuando nos pase algún mal, está pasando algún mal o algo así, luego pensamos de que algunos dicen, pues qué pecado cometió por el castigo de Dios. Eso no es así. Eso es no saber vivir la vida cristiana cuando piensas que lo que te pasa es castigo de Dios, sino que Dios permite las cosas que suceden, adversidades que vienen a tu vida, es porque Dios se quiere glorificar, se quiere levantar su nombre, porque ahí te vas a ver que vas a permanecer firme, ahí vas a ver de que esos problemitas que vienen, vas a gozarte en medio de esos problemas. Vas a ver que tu paz, que tu gozo va a permanecer firme y Dios está glorificando.
No vas a terminar diciendo, Dios me castiga, no sé qué pecado hice o algo así. ¿Por qué? Porque Dios me está castigando. No, Dios te quiere glorificar, Dios te quiere que seas fuerte en medio de esos problemas, adversidades que vienen. Bien, aquí lo vamos a dejar. Hemos dicho que vamos a resumir todo eso. Pues lo importante aquí es de que realmente Dios es nuestra fortaleza en medio de las tribulaciones. Cuélguese de Dios, agárrese de Dios, porque van a venir peores cosas. Y así como sintió el profeta que hasta sus labios se temblaron al escuchar que lo que va a venir, que así nos haga sentir también, pero con todo ello vamos a permanecer firmes. No nos está pidiendo que lo quite, sino que avive su obra en medio de esas adversidades. Amén. Que Dios los bendiga. Vamos a pedirle al pastor que pase y nos lleve en oración. Dios les bendiga a todos. Bendiciones. Gloria a Dios. Algo que viene a mi mente cuando el Señor Jesús estaba en la cruz y dice, amén, antes de todo esto, si quieres, Padre, que pase de mí que pase de mí esta copa, refiriéndose al dolor, pero si no es que sea tu voluntad. Y creo que yo siempre he pensado y les he dicho que el cristiano no es que tenga menores problemas. Hay veces que tenemos más problemas, luchas más fuertes que los que no son cristianos. Pero Él nos ayuda a lidiar con cualquier problema. Y es por eso la expresión que el Señor se glorifica en medio de la tormenta, en medio de los problemas. Oremos y así vamos a quedar despedidos. Amado Padre Celestial, te doy gracias por lo que nos enseñas. Gracias por tus antepasados, los antepasados, nuestros profetas, nuestros líderes, y que nos enseñaron, Señor, tu palabra, la palabra que está, Señor, impregnada en ese libro que es sobre todo nombre, la palabra tuya, la Biblia. Dios, gracias por ello. Gracias porque podemos, Dios, contemplar tu grandeza ahí, Señor. Y que así podamos vivir cada día la vida que tú quieres que vivamos. Que podamos seguir siendo sal y luz en medio de toda situación. Amado Señor, gracias por esta clase. Y así oramos, dando gracias por todo lo que hemos recibido de ti. Pueblo de Dios, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que el amor del Padre y su Santo y Divino Espíritu venga sobre cada uno de nosotros y nos cobije en todo tiempo, y seamos así llevados por donde tú quieres que vayamos, Señor. Gracias te doy en el nombre precioso de tu Hijo amado, mi Señor Jesús. Amén. Sí, amén, aleluya.